que vincula todas las pláticas que hemos asistido, ¿no? Es el concepto de globalización, ¿no? Cómo América Latina y México construyen estrategias para integrarse a este mundo globalizado, cómo hay este debate si China se está integrando o está imponiendo o tratando de imponer un modelo propio de globalización a otros, o cómo también incluso algunos profesionistas, el papel que juegan profesionistas muy especializados en la globalización económica, que fue el tema de la plática de ayer. El día de hoy el doctor Enrique Villarreal nos va a hablar sobre el concepto mismo de globalización, va a tratar de problematizarlo desde una perspectiva histórica. Déjenme darles algunos detalles de la trayectoria del doctor Villarreal. Él es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, lleva más de 30 años de profesor universitario a nivel licenciatura, maestría y doctorado en varias universidades del país. Ha sido autor de varios libros. Su último libro publicado fue Experiencias de Autonomía Universitaria en América Latina. Es también analista político en medios escritos y de radio. Entonces, bueno, sin más, le cedo la palabra al doctor, agradeciéndole su presencia. Gracias. A ver si nos oye muy fuerte. Bueno, pues buenas tardes. Agradezco la invitación de la Coordinación de Relaciones Internacionales de esta universidad por su invitación a este evento. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí en la escuela. Según les comentaba, hace 9 años participé aquí en una mesa redonda sobre el tema de Venezuela. Estaba reciente el intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez. Y nuevamente Venezuela sigue siendo tema, y curiosamente fue por abril del 2004, si no me equivoco en las fechas, que participamos en una mesa redonda. Pues me da nuevamente gusto estar aquí. Ahora pues vamos a tratar otro tema, que evidentemente no es Venezuela, que en general la globalización vincula todos los temas del mundo. Yo he trabajado temas de historia, de las relaciones internacionales, y gradualmente he trabajado pues una perspectiva histórica de la globalización, no tanto por la cuestión anecdotaria de ver fechas, nombres o procesos, sino justamente que la perspectiva histórica nos permite ubicar a la globalización en una dimensión concreta, de manera que si vemos que en el pasado hubo fenómenos globalizadores que tuvieron un nacimiento, un desarrollo y un fin, ¿por qué no pensar que la globalización actual también tenga un nacimiento, un desarrollo y un fin? Si vemos en el pasado qué condiciones determinaron el final de la globalización, eso nos da elementos para entender si en la actualidad ya hay elementos que podamos definir para el final de esta globalización o si todavía no. Bueno, en general, la globalización se refiere al proceso de cambio que se produce a nivel mundial. En general, utilizamos la globalización para todo, ¿verdad? Casi es como una categoría cuasi totalitaria, que si queremos explicar algún cambio, lo decimos que es por la globalización. Es una palabra que está en la cotidianidad, y no es para menos, pues la fuerza de la globalización realmente es poderosa. Como les comentaba, el interés por la cuestión histórica estriba en ver qué características han tenido otros procesos globalizadores para poder entender mejor el nuestro y estar preparados para
justamente si llegara a terminar este proceso. Pareciera que es infinito, pero si vemos la historia no es así. Son los 4 temas que vamos a tratar brevemente. Empecemos por globalización, aspectos teórico-conceptuales. Sin duda, pues la globalización es uno de los fenómenos más estudiados en la historia. Quizás solo el cristianismo sea todavía más estudiado, y por ende pues existen infinidad de teorías de muy diverso tipo, teorías que tratan de explicarla, teorías que buscan criticarla o refutarla. Hay infinidad de enfoques para entender este fenómeno. De acuerdo con el enfoque, pues se privilegia ya sea lo político, lo económico, lo cultural. Infinidad de autores, dependiendo de su formación, pues van a destacar algún elemento. En mi caso, bueno, pues como mi formación es más de historiador, pues naturalmente que voy a destacar lo histórico, pero uniéndolo con un enfoque internacionalista. Pues he sido profesor de Relaciones Internacionales muchos años. Bueno, pues una definición muy operativa, sin mucha complicación teórica, pues nos ayuda la teoría de sistemas. Si se ve la globalización como un sistema internacional, los diversos enfoques se pueden integrar como subsistemas: lo económico, lo político, lo social, lo cultural. Vienen siendo subsistemas del gran sistema que es la globalización, que también se le puede llamar globalidad. Vamos a ver algunos conceptos que vamos a estar usando. La globalidad pues es la estructura. La globalización es más bien el proceso que da lugar a esa estructura y que la está modificando. El globalismo vendría siendo aquí como la ideología del sistema. Los actores que participan en el sistema, dependiendo del lugar que tengan. Los actores dominantes pues son los globalizadores. Los actores dominados son los globalizados. Globalifóbico es el enemigo de la globalización. Bueno, desglosando la definición, que puede parecer compleja, estos son los elementos de un modo separado. Para que se dé cualquier fenómeno de globalización tiene que haber condiciones previas que la posibiliten. No apareció de la nada, sino que son procesos que pueden durar incluso hasta siglos, como fue la primera globalización. Pensemos en el Renacimiento. El Renacimiento va a dar lugar a la primera globalización, y el Renacimiento fue un proceso de siglos. En la actualidad pues ya los procesos son más acelerados. Las globalizaciones ya más recientes son resultados ya de procesos muy acelerados. Y aquí vemos los elementos, ¿verdad?, que integran la definición: los sujetos que les comentaba, las interacciones entre los sujetos, los productos que dan lugar, son resultado de esas interacciones, el principio, la racionalidad o la ideología que sustenta todo el sistema. Este es el esquema simplificado, ¿verdad?, de la definición. Destaca en la P, que es como la flecha del tiempo, ¿sí?, como dirían los físicos cuando se refieren a la formación del universo. O sea, la globalización va hacia adelante, siempre a la derecha. Bueno, pues por muy poderoso que es la globalización, pues es simplemente un sistema. Eso significa que hay otros sistemas que no forman parte o que están influenciados por la globalización, o incluso pueden ser productos de la globalización, no son parte de la globalización, como los nacionalismos extremos, proteccionismos, globalifóbicos, incluso socialismo. Tenemos Corea del Norte, por ejemplo, ¿no? Aun cuando esté impactada por la globalización, no forma parte de la globalización. Es importante esto porque es como es el entorno de la globalización.
todo sistema tiene un entorno, un ambiente, y puede ser un ambiente muy hostil. Bueno, veamos las condiciones que dan lugar a la globalización. Lo que antecede a la globalización es una revolución científica, tecnológica. Esa es una de las condiciones que permiten la globalización, y por ende, si retomamos este concepto y lo aplicamos para los países, si los países que quieren ser globalizadores, participar activamente en la globalización, pues tienen que tener una revolución científica, tecnológica, que les permita dar ese salto. Si no, pues van a participar de manera secundaria en la globalización, o incluso no participar. La revolución tecnológica está también asociada a una revolución cultural, como les comentaba, del Renacimiento. El Renacimiento fue una gran transformación cultural que fue acompañada de una revolución científica que se va a dar también al final de la Edad Media y a principios de la Edad Moderna. La revolución cultural pues permite ver las relaciones entre los hombres, con la naturaleza, con la sociedad, con el mundo, de un modo diferente a como se veía tradicionalmente. El ejemplo de la Edad Media es el más práctico. Como en la Edad Media, pues las relaciones estaban en función de la religión, de Dios, de la Iglesia. La modernidad va a secularizar esta visión y ya las relaciones se van a dar, la visión se va a dar teniendo al hombre como el centro del mundo y ya no Dios. Y eso fue la antesala de la globalización del siglo XVI. También, como parte de las condiciones que dan lugar a una globalización, tiene que ver con las migraciones, la expansión de las fronteras. Recuerden pues a Cristóbal Colón, los descubrimientos geográficos del siglo XV, toda la migración que se va a dar en los siglos posteriores, pues va a ser una condición y al mismo tiempo un motor propulsor de la globalización. Las migraciones son fenómenos permanentes. Simplemente vean ese mapa, es un mapa que se refiere a las migraciones en 1990 y en la actualidad pues ya ha cambiado. Pero vean los países en verde, son los países donde hubo más flujos migratorios. Los países que están como oscuros y como gris, como lila, son los países que más exportan migrantes. Luego las flechas en oscuro son los flujos de fuerza de trabajo calificada, y las flechas más claritas son los que exportan mano de trabajo menos calificada. Pues como veremos, América Latina, México pues exporta fuerza de trabajo menos calificada, y Europa exporta fuerza de trabajo más calificada. Pero ven, Argentina pues en realidad no es un país receptor de migrantes, más bien es exportador de migrantes. Por eso los flujos migratorios van cambiando todo el tiempo. Bueno, pasando de las condiciones que propician la globalización, veamos los sujetos que participan en la globalización. Pues en todos los procesos globalizadores ha habido sujetos que son los dominantes o hegemónicos y los que son subordinados. Esta es una cuestión, en la globalización es muy dinámico, porque simplemente piensen que antes hablábamos del grupo de los 7, ahora ya hablamos del grupo de los 20. Quiere decir que más países se están incorporando a la gobernanza de la globalización,
lo cual pues, es un fenómeno nuevo. Simplemente recuerdan esas teorías del centro-periferia, donde siempre había un sol y los demás países eran los satélites. Entonces era una explicación rígida, ¿no?, del mundo, y resulta que no es rígida, sino que cada vez más países podrían decir que están integrándose a ese sol. Claro, siempre son más los que nos integran, pero ya no son solo 7. Les comentaba sobre el carácter dinámico de la globalización, y bueno, pues ya que han comentado China, es como un caso paradigmático, como todavía China en los años 70 era un país considerado del tercer mundo, y ahora pues ya es de los principales países del mundo. Es una potencia mundial, pero todavía en la época de Mao, todavía en los 70, China era un país del tercer mundo y era, podríamos decir, enemigo de la globalización. La revolución cultural china fue justamente enemiga de todo lo externo, y ahora pues China es la fábrica global. Las globalizaciones han tenido características diferentes. En algunos casos tuvo más importancia el ámbito político. Pensemos la globalización del siglo XVI. El Estado absolutista era el actor principal, y por ende eran los intereses políticos de ese Estado el aspecto dominante de la globalización. En la globalización actual sabemos que es la cuestión económica, financiera, la más relevante, pero no siempre ha sido igual. Por eso no se puede plantear una línea de continuidad entre la globalización del siglo XVI y la actual, porque han tenido criterios diferentes, principios diferentes. Estoy pensando por ejemplo en Wallerstein, que tiene toda una teoría sobre el sistema mundo, la economía mundo, entre otros autores que hablan como un proceso ininterrumpido desde el siglo XVI, cuando son parámetros muy diferentes. Les comentaba sobre la preeminencia de los aspectos financieros, económicos en la globalización actual. En las teorías de las relaciones internacionales hay toda una polémica sobre si el Estado o sobre los actores económicos son los más relevantes. Yo considero que, pese a la importancia que tienen los actores económicos, los nacionales, los multinacionales, capital financiero, los Estados siguen siendo los más importantes, simplemente porque ellos imponen las reglas de organización. Mientras el Estado imponga las reglas de organización política, seguirá siendo el actor más importante, aun cuando ya tenemos que cambiar nuestros conceptos de soberanía e independencia, que eso sí, la globalización nos ha transformado. Cuando hablábamos de los principios o la ideología de la globalización, o sea, la globalización no es un mecanismo automático que por sí sola avance. Participan estados, participan finalmente personas, diversos actores, y se rigen por proyectos, por ideas. Entonces, sin duda, en la globalización actual el liberalismo es la ideología dominante en la globalización. Destaca de manera relevante, ¿verdad?, el American Way of Life, que por primera vez en la historia de las globalizaciones existe una cultura mundial como nunca se había dado, y es justamente esta cultura norteamericana. Vamos a hacer un repaso de la historia para ver cuántos ciclos ha habido y qué características generales se han dado. Vean, el hecho de hablar de ciclo ya nos dice mucho. O sea, con todas las novedades que ha incluido en la globalización actual, que tiene particularidades relevantes como la cuestión cultural que les comentaba, a final de cuentas se puede decir que es un ciclo, porque por muchas diferencias que vamos a encontrar entre otras globalizaciones, podemos decir
eran globalizaciones. Y como hubo momentos en que no hubo globalización, entonces ha habido ciclos globalizadores que se han alternado con otras etapas donde no ha habido globalización. Por ejemplo, en el siglo XX, el periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, no hubo globalización. Más bien imperaba la crisis, el proteccionismo, los gobiernos totalitarios. Ellos estaban marcando la pauta en ese periodo. Cuando hay guerras no hay globalización, sobre todo determinados tipos de guerras. Como les comentaba, bueno, como todo ciclo tiene distintas etapas. La etapa de surgimiento, de expansión, auge, crisis y fin. Por lo menos he encontrado 3 ciclos globalizadores. Puede ser que rascándole más a la historia pueda haber más, pero por lo menos he encontrado estos 3 ciclos que se corresponden pues con la edad moderna. Estamos diciendo que la globalización es un fenómeno de la modernidad. Entonces vemos el ciclo del siglo XVI, que si se fijan en las fechas que pusimos, no se corresponden exactamente con el siglo cronológico. Los historiadores hablan de siglos históricos cuando se encuentran fechas muy relevantes que pueden iniciar, se puede considerar el inicio de un siglo. Por ejemplo, 1492 pues es evidentemente una fecha muy relevante, y si se le asocia a otros hechos históricos se puede decir que el siglo XVI comenzó en esa fecha, como ahora recientemente que se dice que el siglo XXI no comenzó en el 2000 o en el 2001 como se dio ese debate, sino cuando se dice que empezó el siglo XXI. A ver quién sabe cuál es el hecho que... A raíz de la caída de la... Exacto. Entonces se dice que el siglo XXI comenzó cuando se colapsó el socialismo, cuando cayó el muro de Berlín. Es una fecha de mucho impacto. Pero en el caso de la globalización, si el criterio para fechar el siglo XVI fuera la globalización, pues comenzaría en 1492 y terminaría en 1618. Lo que les comentaba, el Renacimiento y la revolución de las comunicaciones fue lo que preparó la globalización, hizo posible la expansión territorial de Europa. Recuerden que en 1492 pues todavía no se descubrió América, pero apenas estaba descubriendo el mundo. Se tenía muy poco de haber dado la circunnavegación sobre África. Este mapa pues refleja la visión que tenían en el siglo XVI del globo terráqueo, pero ven como ya hay una visión, ¿verdad?, pues, pese a todo, pues bastante amplia de lo que es la Tierra. El siglo XVI pues fue el siglo de oro español. Indudablemente España fue el sujeto globalizador, el que marcó la pauta, pero el poderío español no estaba sustentado en su poderío económico, sino en su poderío político. Pues conforme España logró tener el control político de sus territorios, pues fue dominante. Pero pues en el éxito, en su éxito, también esto su desgracia, pues este éxito implicaba guerras, implicaba un despilfarro de recursos muy grande, y toda la inversión fue para lo político y lo económico se abandonó. Se habla más del mercantilismo como una ideología dominante basada en la idea de que los estados eran poderosos, basado en acumular riqueza. Sobre todo el mercantilismo español era el mercantilismo más primitivo, que es fácil de definir, de que en la medida en que tenga dinero debajo del colchón soy rico, y no es porque hubo otros mercantilismos que sí lo vinculaban más a la inversión, al crédito, los holandeses o los ingleses, que la riqueza que tenían pues la invertían. España más bien la despilfarró. Y la contrarreforma, ¿verdad?, que era una denominación política católica, que España se sentía
la Mesías, ¿verdad?, la salvadora del mundo, conforme defendía sus principios religiosos. Pero les comentaba que en 1618 podemos fechar el fin de esa globalización. ¿Quién sabe qué pasó en esa fecha? ¿Por qué se le da en este momento así? 1618. O sea, podemos fechar esa fecha. La guerra de los 30 años. Perfecto. ¿Y esa guerra entre qué países fue? Los países europeos fue una guerra entre los católicos y los protestantes. Entre las principales potencias. Que digamos, en el siglo XVI vamos a encontrar muchas guerras, como en el siglo XX o en el siglo XXI. Pero las guerras que ponen fin a una globalización son las guerras entre grandes potencias. Pues no es cualquier guerra. Pues aquí fue muy claro que en 1618 se enfrentaron las potencias dominantes: España, Francia, el Sacro Imperio, también Inglaterra participó indirectamente, y bueno, pues significó no solo el fin de la hegemonía española, sino de la globalización. Luego el siglo XVIII pues fue también un siglo de muchas guerras. Yo lo he estado estudiando, no he podido encontrar si realmente hubo una globalización, sobre todo guerras entre grandes potencias, y va a ser realmente hasta el siglo XIX cuando encontramos el segundo ciclo, que se fue preparando desde el siglo XVIII, o sea, la revolución industrial. ¿Con la Pax Británica? Exacto. El siglo XVIII fue preparando la globalización del siglo XIX. La revolución industrial fue desarrollando la tecnología como nunca antes. La expansión del mundo pues se va a dar de manera colonial. Los europeos van a descubrir el mundo y lo van a descubrir de manera colonialista. Todo ello, ¿verdad?, pues va a permitir la hegemonía inglesa. Ahora, si España fue el sujeto globalizador del siglo XVI, ahora Inglaterra va a ser el sujeto globalizador del siglo XIX. Si en el siglo XVI fue lo político, religioso, lo prevaleciente, ahora va a ser lo liberal industrial. Y también podríamos incluir al positivismo dentro de la ideología que contribuyó a justificar la idea de que los países dominantes tenían que civilizar a los países dominados, y esa era la base del colonialismo. ¿Cómo justifico mi expansión ahí? Pues de que yo soy más avanzado, más moderno, más desarrollado que otros países. Conforme Inglaterra fue perdiendo preeminencia industrial, el colonialismo le fue todavía más importante, porque necesitaba compensar su retraso tecnológico industrial con colonias. Pues lo que sucede con el desarrollo tecnológico es que vuelve obsoleto muy rápidamente la planta industrial. Entonces apenas a mediados del siglo XIX se estaba dando el auge de la primera revolución y ya se estaba gestando la segunda revolución industrial. Y cada vez que hay una revolución industrial, pone en jaque toda la estructura económica y social. Toda la estructura económica y social se fue haciendo en función de ese desarrollo tecnológico. Viene una nueva revolución y genera una crisis en la sociedad donde pues se marcaba la primera revolución industrial marcaba la pauta, pero la segunda revolución pues pone en crisis al país que marcaba la hegemonía de la primera revolución. Entonces los países de la segunda revolución, como Alemania, como Estados Unidos, como Japón, pues van a tener un desarrollo superior en términos económicos y tecnológicos a Inglaterra, a Francia, a los Países Bajos, pero resulta que esos países no tenían colonias. Entonces justamente la necesidad de colonias, de mercados, pues es una de las causas de la Primera Guerra Mundial, y justamente con la Primera Guerra Mundial termina el segundo ciclo globalizador. Entonces nuevamente encontramos la guerra entre las principales potencias, las potencias dominantes y las potencias
emergentes, lo que pone fin al segundo ciclo globalizador. Entonces veamos, hasta ahorita podemos sintetizando, podemos ver algunos rasgos relevantes de los ciclos anteriores, cómo la guerra pone fin a esos ciclos, que no hay continuidad entre esos ciclos, pues eso es fundamental, que significa que hay periodos donde no hay globalización, y también que puede volver a renacer la globalización, y que en algunos casos la globalización puede tener rasgos políticos como los más relevantes, y en otros casos rasgos económico-industriales o comerciales. Bueno, hablemos de lo que más nos puede interesar, la globalización actual. Vamos a ver las etapas de la globalización actual. Aquí es evidente dos grandes etapas, estableciendo como criterio de periodización pues la Guerra Fría. Veamos las condiciones que dan lugar a la globalización actual. Como comentábamos, la revolución tecnológica es fundamental. Cada revolución propicia un paradigma tecnoeconómico. Entonces en la primera etapa de la globalización pues regía el paradigma del petróleo barato. Ese paradigma pues va a dar lugar a toda una estructura que se le conoció como el Estado benefactor, el Estado desarrollista. El Estado era poderoso en la economía, en la política. Pero después, a raíz de la crisis del petróleo de los 70s, nuevamente se da otra revolución tecnológica que va a producir una crisis no solamente económica, sino en todo el modelo sociopolítico. Y ahora pues naturalmente las TIC son las tecnologías que están marcando la pauta. En la actualidad las TIC pues, han creado la sociedad de la información y el conocimiento, que es el nuevo paradigma tecnoeconómico, político que está rigiendo en la actualidad. México está en esa transición. Si acaso podemos decir que estamos avanzando a la sociedad de la información, pero todavía no a la sociedad del conocimiento. Todavía el rezago de México pues será. Bueno, pues otro elemento importante de la revolución tecnológica es lo científico. Cada vez tenemos una visión muy diferente del mundo. La física cuántica nos hace ver no solamente las partículas de un modo diferente, sino también el mundo. Simplemente pensemos, el principio de no localidad cuántica establece que puede haber, la misma partícula puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Ese hecho nos obliga a reflexionar de un modo muy diferente como vemos al mundo, como vemos la globalización. Simplemente para verlo de un modo más práctico, cómo la globalización puede producir un mismo efecto globalizado, puede producir en muchos lados, se puede tener consecuencias en muchas partes al mismo tiempo. Hay toda una tendencia a dar la convergencia entre la teoría de la relatividad y la física cuántica. Bueno, en el primer periodo de la globalización actual podemos encontrar estas características, sobre todo pues de las características más relevantes en términos de relaciones internacionales. Pues fue el periodo de oro de la hegemonía de Estados Unidos, de los regímenes internacionales, una gobernanza mundial
sostenida sobre esa preeminencia capitalista de Estados Unidos, el Estado keynesiano, la producción en masa, algunas características de la Guerra Fría como el macartismo, en fin. Evidentemente un rasgo fundamental pues es la Guerra Fría, la bipolaridad. El socialismo pues era una gran barrera para la globalización. El muro de Berlín no solamente dividía dos mundos, sino era un muro de contención de la globalización. Lo que les comentaba sobre la barrera a la globalización, que no solo era una barrera física, sino era una barrera económica y política. Muchos recursos lo destinaron las potencias a combatir a los socialistas. La guerra de las galaxias concretamente pues fue impulsada para derribar al socialismo. Dentro de esta etapa de la Guerra Fría encontramos un segundo periodo que está determinado por la revolución microelectrónica, que va a provocar, junto a la crisis del petróleo, un cambio de paradigma, y se pasó del Estado benefactor al Estado neoliberal. La guerra de Vietnam también puso en crisis la hegemonía de Estados Unidos. Se habló nuevamente del trilateralismo. Estados Unidos tuvo que compartir la gobernanza mundial con Europa, con los países asiáticos. Y en este periodo pues se da también la caída del socialismo. Con la caída del socialismo inicia otra etapa en la globalización y decíamos que inicia el siglo XXI en términos históricos. Como podemos ver, de una bipolaridad, ahora ya hablamos de distintos rasgos, de la unipolaridad política. La caída del socialismo va a relanzar la hegemonía de Estados Unidos, no de un modo igual a como se dio en la segunda posguerra, pero sí con nuevo poder basado pues en un poderío militar, poderío económico. Sin embargo, el poderío militar lo tiene que compartir con las potencias nucleares, sobre todo con Rusia. El poder económico lo tiene que compartir con los diversos bloques que hay en el mundo. La sociedad de la información pues es uno de los rasgos más relevantes actuales. Y también se empezó a hablar en los años 90 de las crisis de la globalización. Ahora ya no había el socialismo como un pretexto para decir que la globalización tenía límites. Ahora pareciera que los límites de la globalización son ella misma y son sus crisis. Cuando hablamos de crisis de la globalización, naturalmente que hablamos de crisis económicas. Características de este proceso globalizador, pues el colapso del socialismo estuvo acompañado a la tercera ola democratizadora mundial. Han surgido nuevos bloques, tenemos un nuevo paradigma tecnoeconómico. Ahora ya no es el petróleo el elemento dinamizador, sino las tecnologías de la información y la comunicación. Han surgido nuevos fenómenos, como la crisis ambiental global, que es un fenómeno pues, muy asociado a la globalización, sobre todo a partir de los años 70, cuando la conferencia de Estocolmo es la primera conferencia así internacional que llamó la alerta sobre la crisis ambiental en el mundo. Otros fenómenos pues también negativos, que son como
el narcotráfico, la trata de personas y naturalmente las desigualdades y la pobreza en el mundo. Lo que comentábamos sobre los periodos de la globalización, el de 1890 en la actualidad se puede dividir en dos. Los años 90 fue el año del renacimiento de Estados Unidos, sobre todo con Clinton, que cuando Clinton llegó, pues Estados Unidos tenía un gran déficit, y el gran logro de Bill Clinton fue acabar con ese déficit, que fue pues muy pírrico, porque luego llegó Bush y nuevamente con las guerras viene un gran déficit, y bueno, esta dinámica de superávit déficit pues es propio del capitalismo. Los nuevos bloques que han surgido, pues sobre todo en los 90s, tienen gran relevancia, el Mercosur, en fin, infinidad de bloques, la Unión Europea, el euro, y ahora las crisis que se están enfrentando. El 2001 pues es otro parteaguas en este periodo globalizador, naturalmente que cambió la agenda mundial, y Estados Unidos ahora va a entrar en un proceso de debilitamiento, no solo porque se vio vulnerada la seguridad, no solo porque cada vez es más desafiado por el terrorismo, sino en términos económicos, nuevos actores están desafiando su poderío, concretamente China. Entonces, todo, visto históricamente, pues, todo está pintado para que en poco tiempo China sea el nuevo sujeto dominante en la globalización, a menos que hubiera una guerra entre China y Estados Unidos. Pudiera parecer descabellado, pero la cuestión de Corea del Norte está generando un foco de tensión que involucra a China y involucra a Estados Unidos. Y recuerden que luego las guerras no se dan o no estallan por un enfrentamiento directo, sino indirecto. La Primera Guerra Mundial, ¿por qué estalló? Supuestamente para asesinato de la ¿Y eso dónde fue? en Serbia, ¿Y Serbia dónde está? en los Balcanes. Exacto. Entonces, la guerra que se va a dar directa entre Alemania, con Rusia, con Francia, no es por un asunto fronterizo entre ellos, sino por las alianzas que se involucraban con los Balcanes. Y así, si le rascamos a las demás guerras, han tenido una vía indirecta. Entonces aquí, por ejemplo, en el caso de Corea del Norte, ¿de quién es aliado? Ahí sí te voy a hacer una... bueno, teóricamente hay un tratado de asistencia militar entre Corea del Norte y China. Ajá. Pero bueno, también tenemos que tomar en cuenta, o sea, la viabilidad de que haya una guerra entre China y Estados Unidos, tomando en cuenta los activos militares de ambos países, yo creo que sí le hace bastante improbable. O sea, yo creo que ni siquiera se puede, honestamente. Bueno, el problema de la historia es que es así. Nadie pensaba que se dieran las guerras y se daban. Pero es que aquí hay una diferencia. O sea, usted está hablando justamente de una revolución tecnológica. Esta también se ha reflejado en el tipo de armamentos que tenemos. Y no es lo mismo decir, bueno, va a venir un ejército de caballería y va a pararse en los bordes de mi ciudad, a decir, este fulano me puede borrar mi ciudad nada más con lanzar un misil. Entonces, pero fíjate, hay guerras, que haya guerra no quiere decir que sea guerra nuclear. Hay guerra de alta intensidad, guerra de mediana intensidad y guerra de baja intensidad. ¿Y cuándo son enfrentados? Ya se dio. A ver, en la guerra de Corea no se enfrentaron China y Estados Unidos. Pero no era potencia nuclear en ese entonces China. Bueno, pero de todas maneras, fue una guerra de mediana intensidad. Y fue una guerra que Estados Unidos se tuvo que replegar. Y tenía un poderío militar en ese momento superior a China. Y sin embargo se replegó. O sea, ¿quién se iba a imaginar que una guerra así se iba a escalar a ese nivel? Y fue porque no quisieron escalarla más. Pero MacArthur quería ocupar todo Corea, ¿sí? Bueno, ojalá no haya esa guerra, ¿verdad? Ojalá no. Bueno, como todo fenómeno, pues tiene aspectos positivos y aspectos negativos, ¿no?
Es indudable que la cuestión tecnológica es una gran revolución y nunca antes en la historia teníamos acceso al conocimiento, y ahora ya hablamos de una sociedad mundial basada en esa sociedad de la información y el conocimiento. Pero naturalmente lo negativo es terrible, ¿no? La crisis ambiental, la pobreza, la inseguridad y la incertidumbre que la globalización genera son grandes males. Pues aquí hay otros fenómenos, algunos asociados a la globalización, otros derivados de la globalización pero que no forman parte de ella, como les comentaba. El resurgimiento de las identidades primigenias, pues es un fenómeno que cuestiona la globalización. Tenemos los antiglobalizadores o globalifóbicos, ¿verdad?, que han planteado serios cuestionamientos a la globalización. México en la globalización, bueno, pues en general México es un país de media tabla en todos los índices que podíamos ver. Es como si en fútbol le fuéramos a las Chivas, ¿no?, o algo así, ¿no? Que México pues no ha podido dar el gran despegue. Uno de los grandes rezagos que tiene México es la cuestión tecnológica. México sigue, aunque ha realizado reformas, sigue presentando grandes cuellos de botella. Esa imagen hace referencia a la corrupción que hay en México. Y bueno, pues los temas de reflexión que me gustaría comentar, pues sería ver si realmente la globalización está por terminar o está transitando a una nueva etapa, qué obstáculos tiene México y qué reformas tiene que hacer para ser un sujeto globalizador. Bueno, pues muchas gracias. ¿Preguntas? Yo sí le haría una doctora nada más muy concreta, muy puntual. En su gran experiencia histórica y de las relaciones internacionales y conociendo la realidad mexicana, el vínculo que tiene con los temas políticos, dos o tres concretas. ¿Qué reformas decisivas necesita México para que sea un sujeto globalizador acorde a los conceptos que nos dio sus primeras láminas? Porque la pregunta que hace al final de las tres me parece, no digo que las dos primeras no lo sean, pero la tercera me parece la más interesante de las tres. Bueno, yo creo que está asociado a lo que les comentaba sobre las condiciones que dan lugar a la globalización, a las nuevas características del paradigma tecnoeconómico que rige en el mundo, es decir, a la cuestión tecnológica, a la cuestión educativa. Mientras México siga teniendo un rezago digital, o sea, la brecha digital en México es tremenda. Seguimos siendo a lo mucho consumidores de software, por ejemplo. Mientras no generemos software, hardware, o sea, mientras no nos incorporemos a esa revolución, pues México va a estar a la saga. Igual la educación es fundamental. Mientras sigamos con ese rezago educativo, o sea, mientras sigamos bloqueando carreteras para no estudiar inglés o computación, o sea es impresionante, ¿no?, que se den ese tipo de fenómenos. Entonces, mientras sigan esos rezagos, pues México seguirá a media tabla, ¿no? Tampoco estamos muy mal, al contrario. México se está poniendo como ejemplo en muchas partes del mundo, como un país que promete dar el gran salto. O sea, estamos como en el trampolín, ¿sí? Estamos en el trampolín y estamos llegando ya a la parte más alta para poder dar ese salto, pero siempre hay aspectos como la cuestión educativa, la cuestión tecnológica, la cuestión de la inseguridad y el Estado de Derecho, ¿no? También es otro de los aspectos, es todavía más complejo, porque se trae una inercia de violencia y de inseguridad pues ya de muchos años, y es difícil que se pueda superar, pero no es insuperable, ¿no? En Colombia, por ejemplo, se han dado avances importantes en relación a ese tema.
quisiera hacerle una, aunque no lo mencionó, pero sí creo yo que usted dio a entender que un próximo agente globalizador podría ser China. Entonces, si en el ciclo globalizador que estamos viviendo, el principio ordenador ideológico que usó Estados Unidos para globalizar fue el liberalismo, en su punto de vista, si China toma este papel de agente globalizador, ¿cuál sería el principio ideológico para globalizar? Es interesante, ¿no? Porque, o sea, de que es globalizador ya lo es, pero que pueda sustituir a Estados Unidos como país que marque la pauta, eso es complicado. Está asociado a la cuestión ideológica, a la cuestión cultural. O sea, para que el chino sustituya al inglés está en chino. Pero vean, no es solo una cuestión de idioma, porque, a ver, Inglaterra, pues también fue hegemónico, también el inglés era importante, pero la cultura inglesa nunca tuvo ese carácter mundial como lo tiene la cultura norteamericana. O sea, esas cosas que criticamos tanto como el McDonald's, la Coca-Cola, en fin, todo eso marca una pauta cultural tremenda. Es difícil encontrar una parte en el mundo donde no haya ese tipo de productos, que no nos guiemos por los cánones de belleza, de consumo norteamericanos. La cultura china es una cultura muy fuerte, con mucho arraigo, pero justamente en la complejidad de la cultura china está su debilidad. Entonces vean, ¿por qué la cultura norteamericana se ha impuesto? Por su sencillez, por su carácter simple. Cualquiera puede acceder a la cultura norteamericana, cualquiera. ¿Por qué? Porque es muy fácil, es de fácil acceso. En cambio la cultura china, la cultura hindú, en fin, son culturas muy complejas, de difícil acceso. Incluso es muy difícil hablar de la cultura china, o sea, China es como un continente, es un crisol, ¿no? de culturas, ¿no? Simplemente la cocina, en fin, es tan complejo que es de difícil acceso. El chino es más complejo que el inglés. O sea, el inglés es muy cotidiano, está en todos lados, cualquiera va aprendiendo, ¿no? Los rancheros de Acapulco, en fin, cualquiera puede ir aprendiendo inglés, así mal o bien, pero chino, ¿no? Entonces yo creo que si se ve desde un punto de vista global integral, se ve complicado a un corto o mediano plazo que China sustituya a Estados Unidos. Y nada más me gustaría saber si en dado caso que otros países ayudan a que México entre en un proceso de globalización, esto se podría tomar desventajoso para México como tal si no se usa de la Pues dependiendo qué países. Quiero pensar, imagínense que Cuba se volviera capitalista. Pudiera ser. Si se vuelve capitalista Cuba, pues en términos turísticos nos pega. Porque sí, imagínense que Cuba se puede convertir en una potencia turística. Y en una primera instancia podría ser mucho más barata que México. Entonces, en ese ejemplo, pues quitaría turismo, porque las playas de Cuba pues son también competitivas en relación a las de México. Entonces, dependiendo qué países, te diré, pues, si Corea del Norte se vuelve capitalista, pues no creo que nos impacte mucho directamente. Sí impactaría más indirectamente. Hay algunos que sí nos afectaría más, incluso Venezuela, por ejemplo, también. Si Venezuela ya no fuera así populista, se volviera más capitalista, a lo mejor sí nos perjudicaría. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no, yo le agradecería su interesante ponencia y les pediría de nuevo un aplauso. Muchas gracias a todos por asistir y